Hola amigos de YouTube, hoy les traigo un video más. El Destructor Estelar Clase Imperial I, también conocido como el Destructor Clase Imperial y Destructor Estelar Clase Imperator, fue una clase famosa de nave de guerra diseñada por Lyra Wessex y construido por los astilleros de propulsores de Quad. Los destructores estelares clase imperial, junto con los soldados de asalto imperiales, representaban el orgullo del ejército imperial por toda la galaxia durante el reinado del Imperio Galáctico. La clase Imperator fue usada originalmente por la Armada de la República hacia el final de las guerras clon, y sirvió junto a la clase Tector en unas cuantas fuerzas durante el conflicto. Fue en el momento una de las clases de naves de guerra más grandes en la Armada de la República. Más tarde se convirtió en la columna de la Armada Imperial y también fue degradado a un campo menor por los estados de sucesión del Imperio. Características. Dimensiones. La clase Imperial fue producida en grandes números y fue la primera clase de nave de guerra del Imperio Galáctico. Todas las variantes conocidas eran de 1600 metros de largo, 1 milla. Comparada con la mayoría de las fragatas y cruceros degradados normales conocidos de los días de la antigua República, la clase Imperial fue una nave de guerra inmensa, pero en la Armada Imperial, fue una de las naves de guerra de tamaño medio principales del Imperio, como su predecesor lo había sido para la República. Numerosas armas pequeñas y medianas estaban ubicadas alrededor de la nave para rechazar los ataques contra naves más pequeñas incapaces de ser destruidas por la batería principal. Variaban en tamaño. Algunas estaban diseñadas como un cañón de defensa puntal para destruir misiles y cazas estelares, mientras que otras atacaban a las naves capitales menores. Algunas naves, como el Emancipador, estaban reequipadas con lanzadores de torpedos de protones. 3 torretas triples estaban ubicadas en la cresta de la nave, justo delante de la terraza menor de la superestructura dorsal. Los cazas que regresaban aterrizaban en hangares separados y eran guiados por pequeños rayos tractores a transportes recibidores. Los recibidores cargaban a los TIE a una estación de desembarco donde el piloto podía salir. Una vez movidos a través de los túneles de transferencia a los hangares de lanzamiento, el caza podía ser reparado y recargado en una bahía separada. En el hangar, los TIEs eran ubicados en estantes de lanzamientos listos para el siguiente despegue. El pequeño hangar delantero era para las lanzaderas que cargaban oficiales de alto rango. El hangar frontal también era usado para ayudar al hangar principal. Estas naves cargaban 9.700 tropas, al igual que sus masivos vehículos de combate como los caminantes AT-AT y AT-ST. Las barcazas de AT-AT y otras naves de desembarco eran usadas para entregar fuerzas de asalto terrestres a la superficie, aunque naves de desembarco más grandes solo podían ser cargadas a bordo de naves imperiales más grandes. 10. La clase imperial podía transferir un gran número de caminantes pesados a las naves de transportes pequeñas a través de un sistema de rieles desmontable. La torre del puente de comando del Destructor Estelar Clase Imperial era masiva, y el puente de comando seguía un diseño similar al de muchas otras clases de naves de guerra pertenecientes a APC, como la clase Venator, la clase Ejecutor y muchos otros diseños de naves de guerra pertenecientes a APC. La antena de sensores en la punta de la torre del MK-1 tenía vigas diagonales. Más tarde, estas serían sustituidas por unas verticales durante una renovación menor, lo que hizo que la antena se pareciera a las de las naves MK-I. Los 2 globos sobre el puente tenían 2 propósitos, ayudando tanto en la comunicación hiperespacial como en la generación del escudo deflector. La proximidad de los generadores de escudos deflectores hizo al puente una de las estructuras más protegidas del Destructor Estelar. Diseño de la República. La clase Imperator fue diseñada como una nave de guerra masiva, poderosa y de tamaño medio, y apareció en números limitados durante las guerras clon, donde sirvió en varias fuerzas de deber de la República. Mientras la guerra llegaba a su fin en 19 AD, las líneas de producción de las nuevas clases de destructores Imperator y Tector se expandieron, mientras que las líneas para los antiguos y ligeros Venator se ralentizaron. La primera nave fue llamada Executrix, mientras que la segunda fue el Exactor, la cual serviría más tarde como la primera nave insignia personal del ejecutor imperial Darth Vader. También había un Imperator entre los modelos MK-I, con el mismo nombre de la clase. Después de la Gran Purga Jedi y el establecimiento del Imperio Galáctico en el 19 AD, el modelo Imperator fue renombrado clase Imperia y la producción de la clase fue incrementada aún más y refinada. A pesar del cambio de nombre, algunos documentos imperiales continuaron usando el nombre original para identificar a la clase. Servicio imperial.
Los destructores estelares clase Imperial barra Imperator tuvieron una carrera distinguida en la flota estelar imperial, donde simbolizaban el poderío militar del imperio para bien o para mal. La clase Imperial era conocida por haber estado en servicio tan pronto como el primer mes después del primer día del imperio, en ese tiempo conocida como clase Imperator. La segunda nave de la clase fue el Exactor, la primera nave insignia personal de Darth Vader. Eventualmente ocasionaron que las naves de la era de las guerras clónicas como la clase Venator fueran obsoletas. Capaces de aniquilar planetas enteros si esos mundos no tenían escudos planetarios, la clase Imperial se volvió el infame cumplidor primario del mando imperial, sirviendo como naves de batalla guardianas de la paz. El Exactor orbitando Nuevo Plinto en el 19 AVI. Los destructores estelares de esta clase tomaron parte en los combates más importantes de la Guerra Civil Galáctica, incluyendo la batalla de Hoth, la batalla de Endor, la primera batalla de Coruscant y la primera batalla de Mon Calamari. Según los registros oficiales, más de 25,000 fueron producidos oficialmente. Muchos fueron destruidos en la guerra fratricida que consumió al imperio después de la muerte del emperador Palpatine en Endor, mientras que otros desertaron o fueron capturados. Cuando asaltó Hoth, Vader estuvo al mando del ejecutor y llevó una flotilla de naves clase imperial del Escuadrón de la Muerte para atacar el planeta. El cañón de iones pesado de la rebelión, impulsado por el reactor de un crucero de batalla estelar clase Praetor, fácilmente abrumó los escudos individuales de los destructores estelares y rápidamente incapacitó las naves. B1 amigos de YouTube, eso fue todo. No olviden darle like y suscribirse.